Buenas tardes. Vamos a empezar. Voy a compartir estos minutos esta tarde con vosotros en el webinar de IEBES School titulado Cómo innovar a través del Corporate Venturing. Mi nombre es Pascual Parada, como estáis viendo en pantalla. Mi relación con IEBES, soy director de desarrollo de negocio de IEBES Company. Soy codirector del máster de Dirección de Empresas para Emprendedores junto a Roberto Teuza y mi formación viene desde la ingeniería informática pasando por el grado de Administración y Dirección de Empresas. Bueno, pues este conocimiento quizás un poquito más transversal, tanto de la parte de ingeniería como de la parte de Administración de Empresas, pues me hace tener un enfoque un poquito más claro sobre cómo poder ayudar tanto a grandes empresas como a pequeñas a la hora de acercarles hacia la innovación. Bien, pues después de esta pequeña introducción, vamos a analizar un poquito cuál es el contexto. El contexto en el que nos encontramos ahora mismo, y no digo nada nuevo, el contexto en el que nos encontramos ahora mismo es un contexto de disrupción tecnológica. En este contexto os he puesto la imagen de la gráfica de Gartner. Gartner identifica cada 6 meses cuáles son las tecnologías emergentes y cómo éstas pasan a un grado máximo de expectación, después llevando a un valle de desolación y después ya una consolidación de esta tecnología. Estamos viendo la aparición de nuevas tecnologías todos los días, todas las semanas, todos los meses. Estamos viendo cómo tecnologías de e-commerce ya están consolidadas en el mercado español, europeo y mundial. Estamos viendo tecnologías como el cloud, estamos viendo tecnologías como Big Data, que están transformando multitud de sectores, como por ejemplo puede ser la banca o el turismo. Estamos en un momento de disrupción tecnológica muy agresiva, en el que las novedades, las innovaciones, aparecen día a día. Aparte de estas innovaciones, de esta disrupción tecnológica, lo que estamos viendo es que hay una gran velocidad de cambio. Ese es el contexto en el que nos encontramos. Nos encontramos en un contexto que antes era impensable. Si miramos muy poquito hacia atrás, si miramos a generaciones anteriores, hacia nuestros padres o hacia nuestros abuelos, vemos, por ejemplo, como estos últimos, a lo largo de su vida solamente pudieron vivir una disrupción tecnológica dada. En su caso sea la televisión, en su caso sea la máquina de vapor. Nosotros ya hemos vivido 2, 3 disrupciones tecnológicas y en el tiempo todavía que nos queda, que espero que sea mucho, nos quedan varias disrupciones todavía por vivir. Esto significa que la velocidad ha aumentado. Estamos, de verdad, estamos adaptados a esa velocidad porque estamos inmersos en ella, pero si miramos un poquito hacia atrás, a no muchos años, vemos como esto antes no era así. Con lo cual es importante parar, contextualizar. Sí que es cierto que vivimos disrupción tecnológica y sí que es cierto que vivimos una velocidad de cambio muy superior a la que quizás nuestras empresas, si son empresas familiares, vivieron hace pocos años atrás. Y esto hay que entenderlo. No significa que no sea bueno o que sea malo, significa que es. Y como tal tenemos que entenderlo, pararnos y contextualizarlo, sobre todo en el entorno empresarial en el que nos movemos. Otra parte del contexto, nuevas tendencias sociales. Hemos visto cómo hay cada vez una emotividad, si se puede decir mayor, hacia la responsabilidad social. No solamente por parte de las empresas, que están empezando a tener claro que la responsabilidad social corporativa tiene que formar parte de ellas, sino que las personas que dirigen estas empresas empiezan a tener quizás unos sentimientos y unas emociones más cercanos hacia esa responsabilidad ética, moral, una responsabilidad basada en una serie de valores, que si bien es cierto, antes también estaban, ahora parece que se vive de una forma más natural. En un contexto de economía colaborativa, en el contexto en el cual las personas quieren acceder a ciertos medios, a ciertos recursos, y prefieren tener acceso a esos recursos en lugar de poseerlos, en lugar de tenerlos en propiedad. Esa economía colaborativa, esa economía de la co-creación, ese crowdsourcing, ese crowdfunding. Las personas cada vez estamos dispuestas de una forma más clara a colaborar con otras personas o con otras empresas. Bien, entonces lo que estamos viviendo en este contexto es un contexto de alianzas, un contexto empresarial al que vamos, donde cada empresa, cada compañía, grande o pequeña, se va a centrar en aportar un valor real hacia su mercado en lo que formará parte de su core business y buscará alianzas, buscará colaboraciones fuera de ella para hacer un producto todavía de mayor valor si cabe hacia el mercado en el que se dirige. En ese contexto estamos. Estamos en un contexto donde la gente está buscando cada vez más nuevas experiencias. Como os decía antes, no quiero tanto poseer algo, lo que quiero es disfrutar de una experiencia, de una vivencia con ese tangible o intangible que voy a poseer durante unos instantes, unos momentos, unos minutos, unos días.
busco una nueva experiencia del cliente. Y esto yo creo que todos volvemos a tener claro, no solamente lo intuimos, sino que ya empezamos a darnos cuenta de que esto es así. Bien. Luego, por otra parte, estamos en un momento donde hay un empoderamiento hacia el cliente. Y esto también tiene que ver con el tema de las alianzas, de la colaboración, de la economía colaborativa. Buscamos en el cliente no solamente aportarle un valor y que nos pague con ello, sino lo que buscamos es un mayor compromiso, una mayor fidelidad del cliente, haciéndole partícipe de nuestros procesos internos empresariales, sea en la parte de diseño, sea en la parte de producción, sea en la parte de venta o sea en la parte de generación de comunidad. Ese contexto social es el que tenemos. Ese contexto social es en el que se están moviendo nuestras empresas y nosotros tenemos que atender y tenemos que analizar para poder ofrecer cada vez más valor hacia ellos. No nos podemos aislar, y además de esto vamos a hablar mucho en los siguientes minutos. No podemos aislar nuestras empresas, no podemos aislarnos nosotros mismos. Tenemos que colaborar, tenemos que buscar al cliente, le tenemos que dar poder, lo tenemos que empoderar y tenemos que buscar alianzas para mantener nuestro core business de una forma bastante limitada y focalizada. Que luego va a haber opciones de diversificación, sí, y las vamos a contar. Este contexto es el contexto del caos. Este contexto del caos provocado por la velocidad, provocado por la disrupción tecnológica, provocado por una nueva ética basada en valores más hacia la colaboración. Y eso genera caos. Simplemente genera caos porque las cosas no son como antes, han cambiado. Vuelvo a repetir lo mismo. Nuestras compañías, nuestras corporaciones, nuestras empresas, nuestros proyectos no pueden estar aislados. Tenemos que abrirnos hacia el exterior y tenemos que ser capaces de gestionar este caos. No es fácil, porque esto nos obliga a salirnos de nuestra zona de confort, nosotros como personas, como directivos, y a nuestras empresas, de nuestros mercados, de nuestros clientes, pero tenemos que aprender a gestionar este caos. Y eso es el contexto en el que estamos. Un contexto marcado también por una gran competitividad. Vemos cada vez sectores que están realmente saturados de industrias que ofrecen lo mismo al mismo precio y con escaso valor diferencial de aportación hacia esos mercados. Este contexto es real, por ejemplo, por eso metodologías como Océanos Azules a nivel de estrategia están funcionando también, porque intentan salirse de la estandarización para buscar nuevos espacios de competitividad. No todos podemos competir con los mismos productos y al mismo precio, al mismo mercado. No hay hueco, sencillamente no hay espacio para todo esto. En ese contexto nos encontramos la gran mayoría de las empresas en la gran mayoría de los sectores. Y bajo este contexto empresarial, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas siguen teniendo una necesidad de crecimiento. Según los últimos informes se dice que las empresas tienen que crecer por encima del 4,9%, aproximadamente el 5% de crecimiento, para poder consolidar sus negocios en los sectores en los que se encuentran, para poder competir y no para crecer mucho más, sino simplemente para no decrecer, solamente para poder consolidarse en un nivel horizontal que les permita seguir ofreciendo valor al mercado al cual se dirigen. Entonces las empresas necesitan crecer, sí, pero el contexto sigue siendo caótico, rápido, de irrupción tecnológica, de nuevas éticas y valores, sí, pues tenemos que solucionarlo, tenemos que pararnos y tenemos que reflexionar sobre esto. No digo que tengamos que parar nuestra compañía una semana, digo que tenemos que pararnos de vez en cuando y reflexionar sobre este punto porque va a ser importante a medio plazo, ni siquiera a largo. Entonces las empresas necesitan crecer, vale, esa parte la tenemos clara. Problema 1, las empresas soportan una gran carga. Carga, estamos hablando de una gran reputación, porque nosotros ya tenemos una marca, porque nosotros ya tenemos un histórico, porque nuestra empresa quizás sea una empresa familiar de 3 generaciones, o no familiar, pero es una empresa que ya lleva en marcha durante 80, 100 años o simplemente 20 años. Entonces, esa gran carga, las empresas, para ellos es un problema normal. Si las cosas me han ido bien siempre, pues supongo que si hacemos siempre lo mismo, pues siempre ocurrirá lo mismo. Sí, pero el contexto, os vuelvo a decir, que ha cambiado y que quizás tengamos que estar alertas y que quizás tengamos que salir de esa zona de confort donde las cosas nos han funcionado hasta ahora, pero quizás no nos funcione de aquí al futuro y las empresas soportan esa gran carga. ¿Qué tendremos que ver? ¿Cómo superarla? ¿Cómo superar esas barreras? ¿Cómo superar esas limitaciones? Que se puede, pero lo único que se necesita a veces es una actitud.
En muchos de mis cursos hacia emprendedores, empresas y demás, siempre digo que la innovación no es un tema de presupuestos.